vengo a platicarles un poco sobre mi trabajo de titulación, que es una sistematización de obra que lleva por nombre Análisis de la apropiación crítica de los videojuegos en la obra Cyberjunk. Esta investigación o este trabajo busca analizar la apropiación de características específicas de los videojuegos, las dos más centrales, aunque se tocan algunas otras como un poco de manera por ahora un poco más superficial, pero las que se profundizan más es la violencia explícita y excesiva y la hipersexualización del cuerpo femenino. Elegí estudiar como los videojuegos porque me parece como que actualmente es como una industria bastante masiva y popular. Que tiene como una configuración muy específica de la forma en la que ha proyectado y ha como colocado los símbolos, tanto sus dinámicas, sus personajes. Me parece que no es simplemente como un entretenimiento, sino que conlleva una dinámica muy especial, como son reglas, como son atmósferas como muy particulares. Entonces me parece que lo que sucede de pronto es que aunque tú no seas como jugador como constante de videojuegos, aunque no estés como inmerso en el mundo de los videojuegos, puedes como localizar y relacionar su estética o fácilmente, o sea, puedes como identificarla con bastante como facilidad, aunque no seas como consumidor grande de los videojuegos. Y eso conlleva como va generando, creo yo, va proponiendo un camino del imaginario colectivo. O sea, los videojuegos pues también como que trabajan mucho con la creatividad, al estar como relacionándonos constantemente como con ellos, qué es lo que va sucediendo, ¿no? O sea, qué inquietudes se van como trayendo, y me parece que hacerlo desde la danza le da una profundidad como con mucha potencia, ya que traer imágenes digitales al cuerpo físico, a las experiencias escénicas, nos permite hacer una reflexión o generar un diálogo o estudiarlo desde una dimensión más real, una dimensión como en la que podemos como comprobar o podemos hablar sobre otras cosas que suceden, que de pronto existe un poco este desapego cuando es como solamente digital, ¿no? Como se trabajan con cuerpos pues que no son reales o que simplemente están como de forma digital, cuando se llevan esas dinámicas, esas propuestas, esas estéticas a un cuerpo real, y qué sucede también, ¿no? con eso. Cuando hablo de apropiación crítica me refiero a tomar como estos elementos que ahorita los más profundos o de los que voy a hablar es la hipersexualización del cuerpo femenino y la violencia gráfica. Cuando hablo de apropiarnos de esos elementos, me refiero no solo a tomarlos y recrearlos en la coreografía, sino que se toman y se busca trabajarlos de forma especial cada uno, para poder como generar un diálogo distinto, no solamente como de exposición, no solamente como de recibir la información, no solamente como de consumir la dinámica o los personajes, sino que también como dialogar un poco, y para eso lo que hicimos cuando los transformamos, para poder cuestionar como su significado original. En específico transformamos la violencia como excesiva y la hipersexualización del cuerpo. Lo que hicimos, los videojuegos como que hemos tomado como referencia para hacer el montaje, para localizar estas características, estos conceptos, es Mortal Kombat, Death or Alive, GTA y Silent Hill. Estos 4 videojuegos en realidad comparten estas dos características de forma muy clara y evidente.
Nada más que unos distribuyen como la atención de forma específica. Por ejemplo, Mortal Kombat, aunque tiene personajes femeninos que son hipersexualizados, se centra muchísimo en la actualidad, como a una onda gore, a una onda en la que muestra así como cosas, como animaciones muy explícitas que hablan sobre cómo combatir a un contrincante, ¿no? En cambio, Dead or Alive, sí, inclusive en su programación, cuando se programa, el esfuerzo que se hace por programar no va hacia las características de combate de sus personajes. Todos sus personajes son femeninos, todas son mujeres. No, en este videojuego no, bueno, hay unas versiones en las que sí, pero en la mayoría de sus versiones no existe personajes como elegibles. No sé quién es el sonido. Tú. ¿En la computadora? Sí. Sí, es que como están activadas las notificaciones. A ver. Parece que ya. Perdón. Bueno, el chiste es que en este videojuego, que es este segundo que podemos ver aquí, como les decía, no existen personajes masculinos, todos sus personajes son femeninos. Y el ejercicio de programación se fue concentrado no a las habilidades de combate o para como sobrellevar los desafíos del videojuego y avanzar, sino que fueron diseñados para que los senos de los personajes tuvieran muchísimo movimiento. Cada que se mueven, como es un videojuego de combate, cada que se mueven sus senos se rebotan, ¿no? Y los ángulos que se buscan pues son como muy sugerentes y ese es como el atractivo, ¿no? O sea, como es la forma en la que se vende al videojuego. En GTA sucede algo similar, que aunque también la violencia es bastante clara, porque el uso de armas es indispensable para entrar en la dinámica del juego, lo que sucede en GTA es que también hay personajes específicos de la prostitución, obviamente son mujeres, y también muestran como su arquetipo es muy similar al que propone, como por ejemplo Dead or Alive. Y Silent Hill también encontramos estos dos aspectos, solamente que su distribución está muy cargada a igual también como una exposición física de dinámicas como gore o algo así. Aunque, por ejemplo, existen los personajes de las enfermeras que también son como obstáculos a traspasar, y lo que sucede es que igual están dibujados, por ejemplo, de una manera muy sexualizada. Bueno, tomamos estas dos en la coreografía, tomamos, no sé qué diapositivas. Bueno, uno de los conceptos de los que les hablo, estos son algunos ejemplos, por ejemplo, del diseño visual de uno de los videojuegos. Tomamos la hipersexualización del cuerpo y lo que nosotros hicimos fue llevarla al montaje, contrastándola con aspectos tiernos y aspectos infantiles de los personajes, intentando como agrandar o que la crudeza de estas como de esta propuesta de cuerpo, de esta propuesta de dinámica sea muchísimo más evidente, como agrandarla más que nada. Y por ejemplo en los videojuegos no se utiliza de pronto, aunque sus personajes están hipersexualizados, generalmente no recurren como a lo mejor a imágenes sexuales así tal cual, ¿no? Como eso, el sexo oral o esas cosas. Nosotros agregamos eso, o sea, tomamos el concepto e intentamos justo como dibujarlo en escena, pero también complementarlo con estos contrastes entre la ternura, la cultura K-pop y cómo el personaje atraviesa por esta fragmentación en la cual es consciente como de la realidad, como del mensaje que se da, o del mensaje como original, del significado original.
de las cosas. Nuestras dos primeras escenas, más que nada, hablan sobre esto y ahí se trabaja esto. Después sigue el segundo como videojuego que tomamos, que es Mortal Kombat, en el cual, por ejemplo, esta imagen de aquí no es reciente, o sea, es un videojuego bastante, no viejo, pero sí, no es algo nuevo. Entonces, antes pues simplemente como que por las limitaciones a lo mejor de la tecnología, no sé, lo que sucedía es que pues se ponían como estas manchas rojas como simulando la sangre y de pronto pues como que sabías que ya habías perdido, sabías que ya habías ganado, no sé. Y ahora se hace un desarrollo como visual mucho más profundo en el cual las formas de aniquilar, que es la propuesta principal del videojuego, a tus contrincantes, se profundiza un poco más, ¿no? Entonces ya no solo es como que lo mates a golpes, sino que lo despedazas, y se muestra, ¿no? Se muestra cómo se parte la mitad, y como, por ejemplo aquí, ¿no? Este es su cerebro y su cara, y ahí está como partido, ¿no? Se ve todo. Que en realidad lo que sucede con estos videojuegos es que inclusive llegan a ser como un tono algo cómico, porque se sabe que en cuestión de lógica no vas a poder partir un cuerpo así, o sea, cuestión de no es posible, así que como que eso los aleja un poco de esta onda como moral, o de esta como, por eso es una relación como de diversión y de entretenimiento el que se tiene con este tipo de videojuegos, porque es como bien sabido que es muy poco probable que algo así podría suceder como con un golpe, por ejemplo, o algo, puedas como arrancarle la cara a alguien o algo así, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos para tomar la violencia gráfica es hacer una serie de escenas en las que el acecho, la persecución y la huida son como los motivos centrales y también se llevan como al cuerpo. Lo que experimentamos fue crear una atmósfera de estrés como constante corporal y evidente. Son escenas como muy enérgicas y son escenas a veces como muy teatrales, en donde se expone esta lucha constante o esta propuesta constante de ataque, inclusive cuando no está bien claro como la narrativa del por qué, ¿no? Porque vas a atacar o por qué va a suceder eso. Entonces esa fue ahora es lo que estamos como, o hasta ahora es lo que hemos justo trabajado como en esta experimentación en cuestión del manejo de la energía, cómo podemos generar una energía evidente en donde sea clara esta sensación de tensión constante, de huida, de ataque y de defensa. Algunas de las cosas que hemos encontrado por ahora con base a esto que hemos estado trabajando es que al momento de llevar al cuerpo estos conceptos, intentar como transformarlos, suceden cosas muy específicas en la escena que pues obviamente como un laboratorio muy interesante en el cual como bailarines, como intérpretes, la obra dura 40 minutos por hora. La obra dura 40 minutos, entonces en la obra hay dos bailarines y las dos bailarinas no salen, en realidad hay momentos de pausa de cada una de ellas, pero en realidad siempre están en escena y están en la misma dinámica constantemente, o sea, no hay como una escena en donde solo salga una u otra, aunque sí hay momentos a lo mejor como de respiro. Entonces, corporalmente, apropiarse o intentar explorar estos conceptos ha sido como un desafío muy profundo, en el cual empiezas como la manera en la que te relacionas con tu cuerpo va tomando
una dirección como incómoda, no en cuestión como de la representación como tal o de mostrar, sino inclusive de localizar como el punto al cual recurrir para poder transmitir este tipo de energías, para poder como entrar en como pensarte como un avatar, genera una va generando como un trabajo corporal como muy específico, ¿no? Entonces también te va como acercando como intérprete, pues, o como coreógrafo, también te va como desafiando en cómo narrar la obra y cómo transformar o cómo cuestionar de forma reflexiva, que en realidad es como una de nuestras prioridades, lograr reflexionar sobre estos conceptos o estas características de la cultura gamer, porque si bien están como, pues sí, en la dinámica de los juegos, no significa como que si puedas hacer un videojuego, o sea, violento, vas a ser una persona violenta, simplemente que la forma también en la que experimentas tu cuerpo, porque por eso son tan populares los videojuegos como violentos, ¿no? Porque hacen que puedas sentir sensaciones corporales muy específicas, como son la adrenalina, como el enojo, pero un enojo como dirigido exactamente a algo específico, ¿no? O sea, que en realidad no tendrá una consecuencia a lo mejor real, o no tendrás que enfrentarte, ¿no? O sea, como puedes como jugar y experimentar con estas emociones también. Entonces, de esa forma, me parece que tanto el ámbito de los videojuegos como el ámbito de la danza pueden trabajar como juntos y crear, o bueno, no crear, más bien como hacer un estudio como muy profundo sobre la estética que se va proponiendo, ¿no? en algunas de las obras. Buscamos, al encontrar como justo, al pensar en los matices, ¿no? Nosotros cuando estábamos como montando sobre todo la escena de Burkiti, así se llama, se piensa en islas. Cuando nosotros hicimos la obra pensábamos justo como en islas que podían como retratar escenarios diferentes, no es un videojuego como lineal como tal, o sea, en el que solo se trate de una cosa, sino buscábamos generar como islas en donde pudiéramos experimentar tanto motores de movimiento como propuestas de dinámica o de narración o historias muy específicas. Entonces en cada isla fuimos buscando un poco de estos conceptos, y al intentar como matizarlos o al intentar como trabajarlos para poder lograr esta reflexión o poder lograr como la exposición como más consciente, pues creo que eso es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido, ¿no? Como saber elegir los elementos que nos van a ayudar a hacerlo. Sí. Entonces, por ahora, pues creo que es todo. Sí, como que resalto mucho que al momento, como en teoría, pues obviamente teníamos como claro a lo mejor esto, o yo, pues, al estudiar esto, pero cuando lo llevas a la práctica coreográfica vas descubriendo justo implicaciones importantes, tanto corporalmente como en cuestión de cómo construir un universo y compartirlo. Entonces, eso creo que es una de las cosas que no esperábamos a lo mejor de llevar como esto al estudio, como desafíos tan específicos y una toma de decisión como constante, que luego en los videojuegos también se ve, ¿no? Los videojuegos son una serie de tomar decisiones tanto como motrices para poder solucionar el desafío, como de elegir tus herramientas o tus
personajes entonces ahora perfecto. Bueno, pues ¿alguien quiere comentar algo? Tengo un par de preguntitas. Digo, es bien interesante escucharles, especialmente después de haber visto como los primeros ejercicios que han hecho en torno a los videojuegos. La verdad es que escucharlo así nada más está interesante, pero sí, sinceramente creo que tener como que la parte visual, vamos, si lo presentan en algún congreso, en algún lado, la verdad es que yo les recomiendo siempre acompañarlo del ejercicio práctico, porque si no es como que se empobrece un poco lo que están planteando. Esa sería como una recomendación, porque sé que por ahí a lo mejor pueden aprovechar, ¿no? Esa sería una cosa. Y la otra cosa es, están contemplando en la obra tener ambientes virtuales, trabajar con, no sé, con proyecciones. Si son nada más, si han considerado que son nada más como que cuestiones de ambientes, o si van a interactuar directamente con el videojuego, con los videojuegos, ¿no? Esa es como otra cosa que me gustaría preguntarles. Y la segunda es si están, o sea, si tienen ya ustedes como alguna postura específica y esperan que eso pueda leerse en la obra, o si están haciendo un trabajo de indagación de laboratorio y piensan como ponerlo sobre de la mesa y que el espectador ya haga como su proceso de digestión o lo que sea. ¿Sí me explico? No sé. En cuestión de lo de acompañar justo de el ejercicio práctico, nos dividimos un poco porque Carla está trabajando un poco, como las dos estamos haciendo la labor y las dos estamos sistematizando, ella está su tema es centrado al cuerpo y al desarrollo del cuerpo. Entonces ahorita van a ver como material inclusive práctico de su parte de ella. O sea, y en cuestión de la primera pregunta, sí pensamos usar, al inicio estaba planteado que fuera un videojuego así tal cual, o sea, no sé si recuerdas, inclusive el público tomaba decisiones, pero hacer la interacción con el público fue muy complicado para nosotros como poder encontrar la dinámica correcta para que se sintiera de una forma buena, porque cuando lo presentamos la primera vez, o sea, hicimos como un experimento de presentar lo que teníamos en la primera vez, no nos funcionó muy bien, no logramos el cometido de interactuar con el público de forma, pues, inclusive amable, ¿no? O sea, como que se sintieron un poco como obligados, y entonces pues no era como nuestro objetivo. Entonces intentamos como hablar sobre, o meter un poco como la dinámica de los videojuegos en cuestión de como un prototipo de introducción que usan los videojuegos, en la cual como que eso lo pensamos justo como una proyección, o sea, en la cual nosotros no íbamos como a hablar, sino que iba a ser como el contexto a lo mejor de esta obra de una manera digital, o sea, como de forma digital, inclusive nosotros creamos nuestros propios avatares, entonces que ahorita yo creo los verán con Carla. Creamos nuestros propios personajes, entonces pues pensamos en eso, ¿no? Como en la posibilidad de volverlos digitales en cuestión de introducirlos como una escena. Pero esta interacción por ahora la descartamos porque sí estaba siendo como bastante complicada. Entonces, como teníamos muy claro a lo mejor como la exposición del universo y como de dónde había nacido como pensamiento colectivo, era tanta información que nos estaba como costando mucho trabajo poder darle como que identificamos que nuestro deseo, más que justo hacerlo interactivo, era
pues sí, como exponer mucho el universo que habíamos generado de eso. Entonces, sí hemos pensado mucho como en trabajar ya tal cual como una estructura de videojuego en la cual existe esta dinámica, pero por ahora no. Entonces, lo más cercano como a experimentar la multimedia es esta proyección que tenemos planeado como introducir de forma escénica. Y en cuestión de nuestra postura, creo que sí tenemos una postura como en conjunto, y también pues tenemos nuestras propias reflexiones en base a esos temas, pero creo que por ahora está más centrado en ponerlos sobre la mesa, como no imponer o exponer solamente como nuestro punto de vista o nuestra posición, que también obviamente si sucede, me parece que no necesariamente si nosotros trabajamos de cierta forma y lográramos poder como mostrar tal cual nuestra postura ante estos temas, no significa como que no pueda generar, pues, no pueda ponerse sobre la mesa, no pueda generar como más ideas. Está obviamente dentro de nuestras metas, pero buscamos como colectivizar como la reflexión, como que se vea la obra y sea como evidente estos rasgos específicos que puedan provocar como un diálogo como consciente o justo como una reflexión sobre como estos mundos imaginarios que suceden, que no son solamente propios de los videojuegos. O sea, el videojuego a lo mejor es como la estética que nosotros elegimos, pero que sucede también como en obras escénicas. ¿Alguien más? Yo no sé cuáles han sido como los retos a los que se han enfrentado, porque me imagino que como hacer esta parte de experiencial, de comprobación, de esto mismo que estás diciendo, de bueno, vamos a ver si hay una interacción o no con el público. ¿Cuál ha sido uno de los retos más fuertes para ustedes, como en dos aspectos? Uno, como estas temáticas que se empiezan a tomar, ¿no? A lo mejor porque pertenecen a su generación o porque es algo que observan, no lo sé, ¿no? Pero ¿cuál sería el reto de elegir ese tipo de temáticas? Y la otra es, ya que elegiste esa temática en el proceso creativo, en el proceso de la interacción, ¿cuál fue el reto? El poder tomar ciertas características, o me perdí en lo que quiero decir, o no me perdí en lo que quiero decir, o lo voy a decir a partir del que observa, o yo que estoy de este lado, así como ¿cuál sería? Creo que en el proceso creativo el reto más grande es poder organizar la información de forma como clara. O sea, tener como muy identificados estas características, pero también tener claro la forma en la que se va a transformar, o sea, para que no se tome como solo una toma de símbolo y ya, de una recreación. Eso creo que ha sido con la cuestión de la coreografía, ha sido yo creo uno de los retos más grandes, que es poder tener mucha claridad y mucho orden en la creación de la escena. Como nosotras en particular teníamos muchas inquietudes creativas, pero aparte de eso estábamos trabajando como con temas pues complejos, o elegimos de notar estos temas complejos que podemos encontrar en los videojuegos, hacer como el conjunto, o sea, crear el conjunto. De pronto nos encontramos con desafíos en los que tenemos que buscar muchas más herramientas en cuestión, o mucho más estudio particular de cómo ir, por ejemplo, en la materia de dirección nos ha ayudado un montón. O sea, la materia de dirección este semestre nos ha ayudado mucho a ir buscando como el objetivo de cada parte del proyecto, y poder trabajarlo desde
desde un ámbito que lo puede resaltar, lo puede construir de forma sólida. Entonces, como organizar la información y aparte organizar nuestro universo ha sido creativamente la parte como más compleja en ese aspecto, y después como hacer las simplezas. Ay, se me olvidó la otra pregunta, perdón, hablo mucho. Bueno, la otra pregunta era sobre las complicaciones de trabajar con estos temas, ¿verdad? Sí. Como al momento de... Yo creo que el desafío, eso lo podrá a lo mejor profundizar muchísimo más Carla, ¿no? Pero uno de los desafíos más grandes de elegir estos temas pues, es a lo mejor encarnarlos, o sea, llevarlos como a tu propio cuerpo y mostrarlos. Pues te lleva como a zonas muy vulnerables de tu práctica creativa. Compartirlo, pues porque no lo queremos quedar nomás para nosotros, sino pues queremos que la gente lo vea, entonces creo que aparte de hacer conciencia de como mujer, cómo sigue el cuerpo femenino siendo una moneda como muy valiosa, es como que sigue alimentando esta inquietud por seguir señalando que aunque haya puertas abiertas, todavía todavía se sigue como normalizando justo esta como compraventa de los, porque los videojuegos justo que tratan sobre, o sea, que tienen estos personajes femeninos como muy exuberantes, pues esa es la forma en la que atrapan como a su consumidor, ¿no? Porque obviamente es la forma en la que llaman la atención. Y en cuestión de la violencia, eso sí es creo que es una, o sea, por ahora las implementaciones en cuestión de hacer o trabajar con temas de violencia como muy específica o muy excesiva, pone al cuerpo en una situación, eso creo que Carla lo desarrollará más, pero pone al cuerpo en una situación como muy, muy estresante. O sea, aunque pueda haber este trabajo como consciente de que no eres tú o lo que sea, o sea, o que no te pegan realmente, sí el tono muscular, el tono que se utiliza para poder traer al cuerpo físico y no solo al cuerpo digital, ese tipo de temas, es muy desgastante. Entonces, y se tiene que buscar, por ejemplo, en dirección, eso es una de las cosas que veíamos que se necesita buscar como estrategias corporales específicas para poder trabajar como estas cosas. Pero eso ya lo para que no sé si respondí. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo así rápido para cerrar, yo me sumo a la propuesta de Rocío. Yo pienso que está bien, digamos, como que tratan de diferenciarse, ¿no? Y cada una tiene como su tema, pero y también ahorita pues todavía no bailan la obra, entonces quizá todavía no tienen el registro, ¿no? Pero cuando ya tengas el registro, sí conviene, o sea, sí vale la pena un poco contrastar, ¿no? En el videojuego esto, en la obra esto, en el videojuego esto, en la obra esto, poner a dialogar las imágenes, lo que puede ser interesante. Sí. Y no importa que se repitan, porque al final están haciendo, o sea, va a haber cosas que es imposible que no se repitan, ¿no? Sí. Porque acá, aunque cada uno tenga su perspectiva, pues es la misma obra, proceso colectivo. Entonces vamos sin miedo a eso, ¿no? Pero está bueno, está muy interesante. Primero, muchas felicidades por hacer obra. Qué chido hacer obra para titularte con tu obra y que es tuya. Creo que eso puede ser una muy buena experiencia de cierre de carrera. Y rapidísimo, una duda bien sencilla. ¿Cuántas horas a la semana juegas videojuego? Yo no, en realidad yo no. Por ejemplo, a mí he estado como muy implícita en más que jugar videojuegos. Me gusta mucho como esta onda de los streamers, y entonces más bien veo cómo la gente juega videojuegos, o sea, cómo las personas están jugando videojuegos y qué pasa, ¿no? Porque también los streamers tienen como una comunidad muy específica, ¿no? Y muy amplia, o sea, es una comunidad muy grande.
en la cual existe una posibilidad de interacción en vivo, entonces, de forma digital, entonces eso me llama mucho la atención. O sea, como verlos, o por ejemplo en YouTube luego suben como videojuegos ya jugados, pero que no se ve la persona, solo se ve como el videojuego. el videojuego. Y eso, me concentro mucho en eso. O sea, un voyerista de videojuegos. Ándale. En general soy una persona bastante voyerista, he de ser honesta. Entonces sí, como una... Gracias. Pues yo nada más estaba pensando, bueno, porque ya hemos platicado mucho de todo esto, pero justo ahorita que ya lo estás exponiendo con un poquito más de orden, creo que todavía se puede apretar más el orden. Sí. Lo importante de la representación, o sea, sé que estás haciendo una sistematización, no una tesis, pero hay a lo mejor un lugar que puede ser interesante de manera muy somera, pero sí, tal vez sí relevante, de cómo la representación a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una cosa muy importante. O sea, vamos de la idealización de la representación humana a cuando los momentos en los que se intenta que la representación se parezca a lo humano, y de vuelta otra vez que ahora con estos videojuegos me estaba acordando de cómo se puso de moda estas plataformas giratorias para tomarse videos para redes sociales, que son bastante la manera en la que en los videojuegos te presentan al personaje, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo las personas quieren parecerse a sus avatares o a sus representaciones virtuales, ¿no? Y entonces parece que no se va dando cuenta la sociedad cómo va perdiendo su humanidad para convertirse en una IA, ¿no? Las poses con las que se representan a sí mismos las personas en las redes sociales. Y creo que eso me lleva también a recordar cómo a lo largo de la historia las poses teatrales, las poses danzarias, ¿no? Son buscar parecerse a estatuas, buscar parecerse a pinturas, como que es una cosa retroalimentativa, pero que a lo mejor en otros tiempos pareciera no tan peligrosa y tal vez ahora ya es muy peligroso. O sea, el hecho, lo que mencionabas, me detonó sobre todo esto que mencionas de es imposible que con un golpe le arranques la cara a alguien, pero la evidencia de las noticias nos demuestra que la gente incluso está buscando lograr eso. Entonces sí creo que es muy importante este trabajo que están haciendo, como ahorita lo mencionaban y como lo habíamos platicado en algún momento, pues ahorita es una exposición que levante la reflexión y luego a lo mejor sí que vale la pena irse planteando posturas, porque sí está volviéndose, creo yo, peligrosa esa dinámica de la representación y la realidad. Entonces, pues a lo mejor podría valer la pena por ahí en algún punto, sí, sin mencionarlo. Es muy, muy, muy interesante lo que están haciendo. Muchas felicidades. Vamos a tratar de ser precisos porque... Sí, nos vamos extendiendo. Sí, o sea, sí, lo metimos a un día por cuestiones que no voy a resumir, pero las estudiantes conocen. Entonces apretamos el tiempo, entonces vamos a ser precisas. Sí. Nada más como hablando del trabajo, yo en un inicio me planteaba titularme por una tesis que hablaba sobre la estetización de la imagen violenta, entonces no he perdido el interés, por eso justo trabajo con estos símbolos, pero llevarlo desde la obra es muchísimo más complejo que hacerlo desde la tesis. O sea, hablar sobre los conceptos y desarrollar los conceptos desde una tesis, en mi parecer, obviamente pues mi desafío era como la falta a lo mejor de conocimiento de escritura o de procesos, pero hacerlo desde una obra, hacerlo el triple de complejo, como trabajar estos temas o trabajar estas inquietudes desde el propio proceso creativo es muy, muy complejo. Me he encontrado con muchísimos desafíos, no solamente como los de escritura o los de metodología o así, sino con desafíos como de verdad que me obligan a buscar a lo largo de toda mi carrera que me pueda ayudar y cómo lo puedo construir. Y ya.